Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con el resumen de noticias. El sistema ruso de misiles estratégicos Sarmat, el poderoso escudo de Rusia que intimida a Occidente. En 2022, el Sarmat sorprendió al mundo con la potencia demostrada durante su primer lanzamiento de entrenamiento. Ya en 2023, Rusia ha logrado poner en servicio de combate esta intimidante arma diseñada para proteger la soberanía del país. Sputnik te ofrece los datos más importantes del RS-28. El RS-28 Sarmat, su nombre oficial, es un misil balístico intercontinental de nueva generación de 3 etapas con combustible líquido y equipado con un vehículo de reentrada múltiple independiente, MIRV, por sus siglas en inglés. Está destinado a sustituir a los misiles Voevoda, también conocidos como Satán, en las fuerzas de misiles estratégicos de Rusia, y se lanza del mismo modo, desde silos. El 3 de septiembre, el jefe de la Corporación Espacial Estatal Rusa Roscosmos, Yuri Borisov, informó que el sistema ruso de misiles estratégicos Sarmat fue puesto en servicio de combate. El nuevo misil es capaz de alcanzar objetivos a gran distancia utilizando diversas trayectorias de vuelo y está garantizado para superar cualquier sistema de defensa antimisiles existente y perspectivo, según el Ministerio de Defensa de Rusia. Se espera que Sarmat, con su mayor alcance, refuerce la capacidad de combate de las fuerzas nucleares estratégicas rusas. OTAN. Rusia incapaz de escalar el conflicto ucraniano hasta una guerra nuclear. Así es, el subsecretario general adjunto de la OTAN, Mircea Geoana, afirmó que Rusia no tiene la capacidad ni la intención de convertir la guerra de Ucrania en un conflicto nuclear, y que solo está usando la retórica para intimidar a Occidente. Estas declaraciones del líder de la OTAN tienen por objetivo minimizar la amenaza real de una tercera guerra mundial nuclear. Para ello recurre a técnicas propagandísticas, tratando de minimizar la capacidad nuclear de Rusia. Sin embargo, una guerra nuclear en realidad es muy probable dadas las circunstancias actuales en torno al conflicto en Ucrania. Conflicto que se ve incentivado precisamente por los países miembros de la OTAN a través del envío de miles de armas y miles de soldados a Ucrania a luchar del lado del ejército de Kiev. La OTAN envía constantemente armas pesadas y de largo alcance a Ucrania para ser utilizadas contra las fuerzas armadas rusas. Asimismo, desplaza miles de soldados para luchar en la guerra del lado de Ucrania, que si bien no son oficialmente soldados de la OTAN, sí son mercenarios occidentales exmiembros de las fuerzas militares de la misma OTAN, así como voluntarios. Pero lo que es aún más importante, muchas veces se trata en realidad de soldados aún activos de la OTAN disfrazados de mercenarios y voluntarios, destacando sobre todo el caso de Polonia y Turquía. Países ambos que han financiado a miles de mercenarios occidentales en Ucrania para luchar contra las fuerzas rusas. Ante esta situación el gobierno ruso ha manifestado que no se descarta el uso del armamento nuclear táctico para eliminar esta amenaza a su seguridad nacional, así como a su integridad territorial y contra sus ciudadanos. De tal modo que la flota rusa del Mar Negro actualmente está armada con misiles nucleares tácticos, y, asimismo, Rusia ha suspendido su participación en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas Nucleares, tratado mejor conocido como START III, o New Horizon.
Estos dos pasos tomados por Rusia son en preparación a un posible conflicto nuclear con la OTAN, pues no por nada el presidente ruso, Vladimir Putin, ha manifestado que el gobierno ruso no puede dejar de considerar el arsenal nuclear de la OTAN en su conjunto, y no solo el de Estados Unidos, razón por la cual se ha decidido en suspender la participación de Rusia en el llamado Acuerdo Nuclear START III. Estos dos pasos tomados por Rusia se entienden que son en previsión de un eventual conflicto nuclear con la OTAN, pues estos últimos no dejan de armar al gobierno ucraniano con cada vez más y mejor armamento que ya no solo es defensivo, sino que ahora mismo se trata de armamento puramente ofensivo y, además, de largo alcance, por lo que una buena parte del territorio ruso ahora se ve amenazado por estas armas transferidas recientemente por los países occidentales a Ucrania. Y como ya lo advirtiera anteriormente, esta situación obligará al gobierno ruso a tomar medidas más drásticas y más potentes, volviéndose casi imposible no considerar el uso de armas nucleares tácticas para eliminar esta amenaza a la Federación Rusa de la manera más rápida y efectiva posible. Inclusive el expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, ha declarado que no se descarta en absoluto un ataque nuclear preventivo contra las fuerzas armadas ucranianas desplazadas a la frontera con la región de Transnistria, región separatista de Moldavia y región apoyada por el ejército ruso a través del desplazamiento de un contingente militar de paz ruso hacia su territorio. Y esta amenaza ucraniana de desencadenar un nuevo conflicto en la región de Transnistria sería precisamente contra las fuerzas de paz rusas ahí desplegadas, así como contra la autoproclamada República Moldava Pridnestroviana, república mejor conocida precisamente como Transnistria. De este modo el gobierno ucraniano, apoyado y dirigido por sus aliados occidentales, busca desencadenar un nuevo frente contra Rusia. En este caso, en la región separatista de Transnistria. Esto con el objetivo de dispersar a las fuerzas rusas, o, más bien, ponerlas en una situación de aprensión, es decir, en un estado de excitación, y que debido a ese estado de ánimo cometan errores fatales, o, de menos, agotarlas aún más abriendo un segundo frente de batalla. Un frente de batalla que estaría aislado de sus fronteras. Es por eso que Rusia no descarta la utilización de armamento nuclear táctico para eliminar esa amenaza, pues por medios tradicionales sería imposible de evitar esta invasión de Transnistria al quedar lejos de las fronteras rusas y anclada en el corazón de la OTAN. Con esta estrategia Ucrania y los países occidentales buscan obligar a Rusia a dividir sus esfuerzos por liberar el Donbass y la región de Kherson y Zaporozhye para enfocarse más en apoyar a la región de Transnistria. Además, los ucranianos y sus amos occidentales también buscan abrir un nuevo frente propagandístico contra Rusia, haciendo ver a Rusia como un país agresor, cuando los agredidos han sido ellos mismos. Agredidos primeramente por el ejército ucraniano y sus milicias extremistas armadas, y después por esta nueva agresión de Ucrania contra la población de origen ruso que habita precisamente la región de Transnistria, exactamente como pasó en el caso de las repúblicas separatistas del Donbass, hoy repúblicas de Lugansk y Donetsk incorporadas a la Federación Rusa, pues estas sufrieron la agresión constante de Kiev hasta que Rusia intervino para su liberación. Pues eso mismo que hicieron los ucranianos, y sus amos de la OTAN, con los exciudadanos ucranianos de origen ruso de la región del Donbass, ahora mismo lo buscan repetir, pero ahora en la región separatista de Transnistria.
Solo que ahora, al quedar lejos del territorio ruso, y no habiendo otra forma de defenderla, Rusia tendrá que recurrir a un ataque nuclear táctico para destruir las posiciones del ejército ucraniano que amenazan a la región de Transnistria. Es por eso que en el aire se respira un olor a guerra nuclear. Y es por eso que las autoridades rusas han manifestado que no se descartan el uso del arsenal nuclear táctico. Y se entiende que la utilización de estas armas puede escalar el conflicto ucraniano a un conflicto nuclear. Es por eso que el subsecretario general adjunto de la OTAN trata de minimizar este riesgo diciendo que Rusia no tiene la capacidad de escalar el conflicto hasta una guerra nuclear. Sin embargo, eso es exactamente lo que está buscando Washington y sus lacayos europeos con estas agresiones contra Rusia. Que Rusia responda con un ataque nuclear táctico. Si el subsecretario general adjunto de la OTAN dice a la opinión pública occidental que Rusia no tiene la capacidad de lanzar un ataque nuclear, lo dice simplemente para que los ciudadanos occidentales se confíen y no protesten contra la guerra. Es decir, que lo que quieren los líderes occidentales es evitar que sobre el inconsciente colectivo surja la idea de que realmente puede desencadenarse un conflicto nuclear, y que, además, Rusia representa realmente un peligro para su supervivencia. Aunque claro, Rusia solo estaría defendiéndose de ellos. Tratan de evitar que esta idea surja en la opinión pública occidental para que así no protesten, esto con el objetivo de dejarles vía libre para que ellos, los políticos occidentales y sus amos, desencadenen finalmente una guerra atómica. Ese es el verdadero objetivo de Washington y sus lacayos europeos. Desencadenar un conflicto atómico con Rusia. Y eso de que Rusia no tiene la capacidad de escalar el conflicto hasta una guerra nuclear es la mentira más grande del mundo, pues Rusia sí que tiene la capacidad de desencadenar una guerra nuclear global por sí sola. No por nada la Federación Rusa es el país con el mayor número de ojivas atómicas del mundo, así como el país con la cantidad más grande de misiles con capacidad nuclear. Y no solo eso, Rusia es el único país del mundo que dispone actualmente de misiles intercontinentales hipersónicos con capacidad nuclear, destacando el caso del misil pesado de combustible sólido Sarmat, alias Atan-2 para los occidentales. Este misil tiene un alcance de más de 17.000 kilómetros, y una velocidad límite de 27 Mach. Además, puede transportar hasta 15 ojivas atómicas de guiado individual, o 5 planeadores hipersónicos nucleares Avangard. Además de este misil hipersónico intercontinental que puede alcanzar cualquier lugar del planeta en tan solo 10 minutos, Rusia también dispone de múltiples vectores de lanzamiento de ojivas atómicas de otro tipo, vectores tales como los misiles de crucero hipersónicos Kinzhal y Zircon, misiles que pueden ser lanzados tanto desde submarinos y bombarderos estratégicos, como desde aeronaves y buques de guerra de superficie, como los que integran la flota rusa del Mar Negro, flota que ya ha sido armada precisamente con estos misiles hipersónicos nucleares. Estos misiles, los hipersónicos, son prácticamente indetectables e imbatibles, situación que ya se ha demostrado fehacientemente en el actual conflicto en Ucrania. Tanto así que nada más ver despegar los aviones interceptores supersónicos MiG-31, portadores de los misiles hipersónicos Kinzhal, en toda Ucrania y los países de la OTAN, se activan alertas generalizadas de ataque aéreo. Pues, como lo repito, estos misiles son indetectables e imbatibles, aun para los sistemas antiaéreos occidentales más modernos.
de tal forma que las declaraciones del subsecretario general adjunto de la OTAN, Mircea Geoana, no son más que puras patrañas inventadas por él y sus amos para calmar a la opinión pública y que ésta no proteste contra el suministro de armas occidentales a Ucrania, así como por la financiación de la misma guerra, tanto a través del envío de armas, como de mercenarios y recursos financieros. Esto con el único objetivo de que el estallido de la primera bomba nuclear los agarre completamente desprevenidos, y una vez iniciado el conflicto nuclear, no haya poder humano que lo detenga. El por qué hacen esto, solamente ellos lo saben. Sin embargo, si queremos saber quién lo organiza, solo debemos de ver a quién beneficia. Y a quien beneficia es precisamente al establishment y gobierno norteamericano, así como a su aparato militar industrial. Ellos son los que realmente están ganando con esta guerra. No por nada volaron los gasoductos Nord Stream para asegurarse que así sea. Sin embargo, de desencadenarse una guerra nuclear, ningún lugar del mundo estará a salvo, mucho menos el territorio estadounidense, pues ese sería el objetivo principal de los misiles nucleares rusos, chinos y norcoreanos. Y como lo repito, la guerra tardará solo 10 minutos en golpear suelo estadounidense, y nada ni nadie lo podrá evitar porque contra los misiles hipersónicos rusos no hay defensa posible actualmente, y no la habrá en muchísimos años. La Unión Europea apuesta a que el conflicto en Ucrania no tenga solución en el corto plazo. El titular de Asuntos Exteriores y Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, declaró que es prioridad de la alianza multinacional que Kiev triunfe en el conflicto ucraniano, lo que para el experto internacionalista Alejandro Martínez Serrano muestra el deseo del funcionario de que se prolongue la confrontación. El miércoles 13 de septiembre, el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de Bruselas señaló que el reto número uno de la política exterior y seguridad de la Unión Europea es garantizar el triunfo de Kiev. Conseguir que Ucrania venza, no es una prioridad, sino la prioridad para la Unión Europea. Esto es el reto número uno de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, destacó Borrell. Esto muestra que la Unión Europea apuesta a que el conflicto no tenga solución en el corto plazo. Yo interpreto la postura de Borrell como intervencionista, dado que, en lugar de buscar una alternativa de solución pacífica mediante algunos de los mecanismos establecidos por el derecho internacional público, la actitud de este político español lleva precisamente a una interpretación donde la idea es que dicho evento no se resuelva pronto, menciona el también maestro en Seguridad Nacional por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Al respecto, el también experto en temas internacionales Carlos Manuel López Alvarado, académico de la UNAM, afirma que declaraciones eran totalmente previsibles, ya que también están relacionadas con el auge y crecimiento de naciones como las que conforman el bloque de los BRICS, en que participan Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. La Unión Europea está entrando en un periodo de franca desesperanza al no poder contrarrestar las iniciativas desde el sur global, asegura. Adiós a la propuesta de la ONU. Durante meses, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha promovido el concepto de paz para resolver la querella entre Kiev y Moscú. Sin embargo, las declaraciones de Borrell derrumban esta postura, ya que se está impulsando a continuar con movilizaciones militares y armamentistas. Significa que está desechando esta posible solución mediante la intervención de la ONU, ya que antepone los intereses de este bloque económico ante las acciones para buscar una paz justa en el conflicto, subraya Martínez Serrano.
En este tenor, la maestra en diplomacia por la Universidad de Norwich, Estados Unidos, Arlene Ramírez Uresti comenta en entrevista para Sputnik que durante este tiempo Naciones Unidas ha sido fuertemente señalada por su postura. El sistema de Naciones Unidas ha sido ampliamente criticado desde su creación, quizás por no lograr contar con un mecanismo vinculatorio real hacia los países. Lamentablemente, seguimos viendo que, en conflictos de gran escala, no ha tenido la capacidad para desincentivarlos y para alcanzar soluciones verdaderamente pacíficas, asevera. En el caso de Ucrania, la ONU se ha visto todavía más rebasada que en otros conflictos porque no ha logrado tener una injerencia importante en los mecanismos de toma de decisiones regionales. A la organización se le ha hecho tarde para comprender cuáles son los alcances necesarios en materia de paz sustentable. Puntualiza la experta. Ucrania, la OTAN y la seguridad. Durante mucho tiempo, Kiev ha buscado formar parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. No obstante, su aspiración no se ha concretado. Así, Borrell hizo un llamado para que esta acción ocurra a la brevedad, mientras acusó a Moscú de querer tomar ventaja de este evento. Sobre esta materia, López Alvarado señala que, de añadirse a la OTAN, la nación encabezada por Volodymyr Zelensky estaría no solo provocando a Rusia, sino vulnerando su seguridad, esto en pos de los intereses no solo de Europa, sino también de Washington. Cuando la Federación de Rusia empieza a legitimar su propio proyecto de seguridad, es cuando la Unión Europea y Estados Unidos ven amenazada su seguridad, pero esta es ficticia, porque jamás respetaron el acuerdo verbal previo de no expandirse, opina. Están disfrazando su crecimiento como una supuesta amenaza de Rusia. Hay que comprender que Borrell quiere dominar políticamente a Ucrania para continuar con esta expansión, arguyendo un discurso de agresión cuando carece por completo de lógica ese argumento, declara. Al respecto, Ramírez Uresti considera que la anexión de Kiev a la alianza belicista no garantiza que la paz llegará pronto. La especialista estima que este comentario de Borrell al respecto tiene que ver más con un llamado a la unidad dentro de la Unión Europea. El desgaste económico del apoyo hacia Ucrania está rebasando ya los límites en muchos casos, y las economías europeas no han pasado muy buen año, tras el coletazo de la pandemia de COVID-19. Aún se resiente el problema de la cadena de suministros, el precio de los insumos para la industria alimentaria, pondera. Hay una división interna sobre si se sigue financiando a Ucrania, observa. China en la mira. Pero no solo Moscú está en la mira de las naciones que conforman la Unión Europea. Lo mismo ocurre con China y esto lo dejó claro Borrell, al afirmar en la misma conferencia de prensa que el segundo objetivo del bloque es equilibrar las relaciones con la nación liderada por Xi Jinping. Con China tenemos un gran problema. El desequilibrio de un déficit comercial impresionante, que ha pasado de ser de 140.000 millones de euros en 2016 a 400.000 millones en 2022, ahondó el funcionario de Bruselas. Martínez Serrano, quien también es catedrático del Centro de Estudios Superiores Navales, CESNAV, en México, dice que el país asiático tiene la capacidad de rebasar a los estados europeos que conforman el bloque económico y político para el que trabaja Borrell. La competencia económica, comercial, de inversiones de desarrollo científico y tecnológico de la República Popular China literalmente se come a la mayor parte de las economías de la Unión Europea, de tal suerte que, bajo estas circunstancias, es un gran rival ante el bloque.
Por ende, la postura del político español es un adelanto ante este eventual contrincante, que se consolida dentro de los BRICS, explica. Sobre esta materia, López Alvarado asevera que los dichos de Borrell reflejan la incomodidad de Europa ante el posicionamiento del sur global y la inminencia de un reacomodo en las relaciones internacionales. Ven a China y al sur global como un problema. Eso es algo que realmente nos hace entender cómo piensa Borrell respecto al papel que jugó Occidente en el mundo, que es un papel que no es de este tiempo. Es anacrónico su discurso porque todavía sigue pensando en las décadas de 1980 y 1990, apunta.